Edmund Kemper, conocido como el asesino de las Coeds, se encuentra entre los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. Su caso es especialmente escalofriante no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por su capacidad para engañar a todos a su alrededor con una apariencia tranquila y educada. A lo largo de su vida, Kemper cometió múltiples asesinatos, eligiendo a mujeres jóvenes como sus víctimas y llevándolas a un destino fatal. Sin embargo, su personalidad y comportamiento amable creaban una desconcertante contradicción con la mente asesina que albergaba. Lo que hace aún más perturbador su caso es el perfil psicológico que dejó atrás. Un hombre que parecía haber sido moldeado por el abuso y la negligencia de su madre, una mujer tóxica y dominante que le infundió un odio profundo hacia las mujeres. Sus crímenes no solo reflejan un profundo trastorno mental, sino también una venganza visceral. Kemper pasó de ser un niño atormentado a un asesino despiadado, y su historia se convirtió en una de las más estudiadas por los criminólogos, especialmente por el FBI, que lo usó como ejemplo de los mecanismos detrás de los asesinos en serie. Edmund Kemper es un caso que desafía todas las expectativas. A primera vista, cualquier persona podría haberlo confundido con un hombre normal, incluso amable, con una estatura impresionante de 6 pies y 9 pulgadas. Kemper no pasaba desapercibido. Su gran tamaño, su rostro tranquilo y su voz calmada le daban una apariencia que inspiraba confianza, una cualidad que, irónicamente, utilizó para ganarse la simpatía de sus víctimas. Era un hombre educado, cortés y aparentemente inocente. Su presencia, en comparación con la de otros criminales notorios, era casi la de una figura paternal. Esta fachada engañosa fue precisamente lo que permitió que tantas jóvenes subieran a su coche sin cuestionar sus intenciones. En las décadas de 1960 y 1970, cuando el autoestopismo era una práctica común, Kemper comenzó a ofrecer aventones a mujeres que buscaban transporte. Sin levantar sospechas, las chicas se sentían seguras al estar en su compañía, ya que su comportamiento calmado y su actitud respetuosa no eran los de un hombre peligroso. Sin embargo, tras unas horas en su coche, estas mujeres descubrían que todo lo que parecía un acto de bondad era solo un preámbulo a su brutal destino. Kemper tenía una mente retorcida que sabía cómo manipular las situaciones para que su verdadera naturaleza nunca saliera a la luz. El contraste entre su aspecto apacible y su mente perturbada lo convertía en un asesino extremadamente peligroso, pues sabía cómo ocultar sus verdaderos deseos y cómo jugar con las emociones de quienes lo rodeaban. A menudo, al abordar a sus víctimas, empezaba una conversación sobre temas triviales, creando una atmósfera relajada. Con cada palabra, las chicas caían más en la trampa, sin imaginar que estaban viajando con un hombre cuya única intención era llevarlas a un final fatal. Pero más allá de su apariencia, Kemper usaba su inteligencia para crear una falsa sensación de seguridad. Tenía un coeficiente intelectual excepcionalmente alto, lo que le permitía entender la psicología de los demás y manipular a las personas con facilidad. Sabía cuándo mostrarse cálido, cuándo hacer preguntas inocentes y cuándo cambiar el tono de su voz para parecer confiable. Esta habilidad para interpretar las emociones humanas fue clave para su éxito como asesino. Su gran tamaño y la naturaleza carismática de su personalidad fueron los medios a través de los cuales ganó el control, sin que sus víctimas siquiera lo notaran. A lo largo de los años, las autoridades y los criminólogos descubrieron que Kemper no solo había desarrollado una destreza notable para ocultar sus impulsos oscuros, sino que también había internalizado la violencia desde su infancia, transformando una vida aparentemente normal en un desfile de horror. La infancia de Edmund Kemper fue un caldo de cultivo para los trastornos que desarrollaría más tarde. Nacido el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, Kemper fue el único hijo varón de su madre, Clarnell, y su padre, Edmund Kemper Sr. A pesar de su madre haberlo descrito como un niño tranquilo y obediente, el hogar en el que creció estuvo marcado por el abuso, la violencia y una relación rota entre sus padres. El primer golpe en la vida de Kemper fue el turbulento matrimonio de sus padres. Su madre, Clarnell, era una mujer extremadamente dominante, controladora y manipuladora. Durante la infancia de Ed, la relación entre sus padres fue profundamente disfuncional.
llena de peleas y constantes altercados. A los 9 años, los padres de Ed se divorciaron, lo que resultó en un cambio drástico en su vida. Aunque Ed deseaba vivir con su padre, la custodia le fue otorgada a su madre. Este divorcio fue un punto de quiebre en la vida de Ed, pues lo alejó aún más de cualquier figura paterna positiva y lo sumergió en un hogar donde la mujer que lo criaría sería su peor enemigo. Clarnell era una mujer fría y cruel. Desde una edad temprana, empezó a humillar y denigrar a Ed, diciéndole que no valía nada, que era inútil y que nunca lograría nada. A medida que crecía, estas constantes humillaciones afectaron gravemente su autoestima, creando un resentimiento profundo hacia ella. Lo peor de todo era que Clarnell mantenía a Ed aislado de otros niños, incluso de sus propias hermanas. Lo separaba de las mujeres, y Ed vivió en el sótano de la casa mientras su madre y hermanas ocupaban el primer piso. Su madre no permitía que ningún miembro del género opuesto se acercara a él. Clarnell no solo fue cruel verbalmente, sino que también creó un ambiente en el que Ed no podía desarrollarse emocionalmente de manera saludable. La falta de cariño y afecto paterno fue reemplazada por un constante rechazo emocional. Ed experimentó una constante sensación de ser invisible, de no ser deseado. Los años pasaron y, en lugar de sanar o encontrar alguna salida a su sufrimiento, Ed se sumió más y más en su dolor y frustración. Este trato constante de humillación llevó a Ed a desarrollar una naturaleza rebelde y vengativa. Al no poder manifestar su rabia contra su madre directamente, comenzó a canalizarla hacia otros medios. Su odio hacia ella se transformó en un odio hacia las mujeres en general. En la mente de Ed, cualquier mujer que se pareciera a su madre, o que simplemente representara una figura femenina, se convirtió en una víctima potencial. El sufrimiento de su infancia y la toxicidad de su relación con su madre fueron factores decisivos que empujaron a Kemper hacia una espiral de violencia que no podría detenerse. Aunque sus compañeros de escuela no vieron nunca el tormento interno de Ed, la realidad era que cada insulto, cada desprecio, lo acercaba más al monstruo que se estaba gestando en su interior. En este hogar disfuncional, las semillas de un futuro asesino fueron sembradas, preparándolo para lo que estaba por venir. El primer indicio de que Edmund Kemper no era un niño común y que su psique ya se estaba deformando ocurrió cuando tenía apenas 13 años. En su juventud, su necesidad de control y poder comenzó a manifestarse de formas perturbadoras. La primera de estas manifestaciones fue el abuso animal. Kemper comenzó a torturar y matar animales, un comportamiento que muchos criminólogos consideran una de las primeras señales de un futuro asesino en serie. Este comportamiento no solo reflejaba un deseo de infligir sufrimiento, sino también un intento de escapar de la humillación constante que sufría en casa. Kemper no solo mataba animales, también desmembraba sus cuerpos y se obsesionaba con el acto de la muerte. La mutilación de estos seres vivos fue el primer paso en un camino de terror que lo llevaría a matar a seres humanos. Además, Kemper también comenzaba a practicar la mutilación de muñecas y otros objetos que pertenecían a sus hermanas, lo que demuestra una clara necesidad de control y destrucción. A medida que sus deseos violentos aumentaban, Kemper se alejaba más de la sociedad y de cualquier forma de normalidad emocional. A los 15 años, Ed cometió su primer asesinato, en una de las explosiones de ira que se habían acumulado a lo largo de los años. Kemper mató a sus abuelos, Maude y Edmund Kemper Sr., en su casa de California. Según los informes, la agresión ocurrió en un arranque de rabia tras una discusión con su abuela. Ed, que había sido rechazado por ella en varias ocasiones, fue incapaz de contener su frustración. Se dirigió a la habitación de su abuelo, le disparó con un rifle y luego apuñaló a su abuela, desmembrando su cuerpo después del asesinato. Lo más sorprendente del asesinato de sus abuelos fue su reacción tras cometer el crimen. En lugar de huir o intentar ocultar la evidencia, Ed llamó a su madre para confesar lo que había hecho. Este acto extraño de confesión muestra una desconcertante falta de remordimiento y una actitud casi fría ante la muerte de dos personas. Después de este acto, Ed esperó tranquilamente a que la policía llegara, sin mostrar signos de angustia o arrepentimiento. En su mente, el asesinato no era un delito que le causara conflicto, sino una necesidad satisfactoria de venganza y liberación. Durante su juicio, Kemper fue declarado criminalmente insano y enviado a un hospital estatal en Atascadero, California, donde se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. A pesar de su diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación que recibió en el hospital nunca lograron apaciguar su sed de violencia.
De hecho, su tiempo en el hospital se convirtió en una oportunidad para que Kemper desarrollara aún más sus habilidades manipuladoras, lo que le permitiría, eventualmente, salir en libertad. Su asesinato de los abuelos no fue más que una introducción a una espiral de violencia que se intensificaría con el tiempo. Kemper pasaría de un niño que desmembraba animales a un joven que desmembraba a sus víctimas humanas, sumergiéndose en una espiral cada vez más macabra. Su primer asesinato fue solo el comienzo de un largo camino de horror. Un camino que continuaría durante décadas y que dejaría una huella imborrable en la criminología. Tras el asesinato de sus abuelos, Edmund Kemper fue arrestado y declarado criminalmente insano. En lugar de ser procesado como un asesino común, fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero en 1964, donde comenzaría un capítulo crucial en su vida. Allí, Kemper fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, lo que, en teoría, justificaba su encarcelamiento en un establecimiento mental y no en una prisión común. Sin embargo, esta decisión, lejos de ser una solución, proporcionó a Kemper el entorno ideal para manipular y jugar con las expectativas de los médicos y autoridades que lo rodeaban. En el hospital estatal, Kemper no mostró signos claros de arrepentimiento ni de conciencia sobre la gravedad de sus actos. De hecho, su comportamiento calmado y su capacidad para comunicarse de manera fluida y persuasiva lo hicieron destacar. Los psiquiatras, al tratarse de un joven con una inteligencia sobresaliente y con una fachada tan tranquila, comenzaron a verla como una señal de que había alcanzado una especie de rehabilitación. Su coeficiente intelectual de 145 lo hacía extremadamente inteligente, capaz de analizar y comprender con agudeza el entorno que lo rodeaba, incluidas las técnicas de los médicos que trataban de comprender su psicopatología. Kemper pasó varios años en el hospital, donde aprovechó su tiempo para hablar abiertamente sobre sus fantasías violentas y los detalles macabros que acompañaban sus deseos. Describía con tranquilidad cómo el ver sangre y mutilar cuerpos le proporcionaba una sensación de control y paz, algo que lo conectaba directamente con los más oscuros recovecos de su mente. Sus relatos sobre la violencia eran sorprendentes por la falta de remordimiento que mostraba, así como por la manera meticulosa con la que narraba cada detalle. A pesar de su diagnóstico, Kemper no era el paciente perturbado que los psiquiatras esperaban. Más bien, era un hombre que manipulaba su diagnóstico y los procedimientos de tratamiento para poder ganar confianza y, con ello, su liberación. En 1969, tras solo 5 años de estancia en el hospital, Kemper fue liberado bajo la premisa de que se encontraba rehabilitado. El diagnóstico, que apuntaba hacia una esquizofrenia paranoide, fue cuestionado por algunos, pero no hubo suficiente evidencia para continuar con su internamiento. Sin embargo, lo que parecía ser un intento de reintegración en la sociedad, en realidad se convirtió en un paso más en el camino hacia sus futuros crímenes. A su salida, Kemper regresó a vivir con su madre, un entorno tóxico que no solo revivió los resentimientos de su infancia, sino que los intensificó, convirtiéndolos en el combustible para nuevos actos de violencia. Su liberación y retorno a la casa materna fueron el preludio de la siguiente fase en su vida. Lejos de encontrar paz o estabilidad, la relación con su madre empeoró. Clarnell, como siempre, era cruel y dominaba su vida. La opresión que sentía bajo el control de su madre lo hizo cada vez más vulnerable a sus impulsos violentos, y su frustración acumulada lo llevó a planear y ejecutar una serie de asesinatos que marcarían su regreso al crimen. En resumen, la vida de Kemper en el hospital estatal fue, en muchos sentidos, un paréntesis en su descenso hacia la locura. Durante ese tiempo, los médicos lo consideraron un caso de estudio, pero su inteligencia y capacidad para manipularlos le dieron una ventaja que le permitió escapar de la custodia. La libertad que ganó no fue una victoria para la sociedad, sino solo una continuación de sus deseos de venganza y poder. El regreso de Edmund Kemper a la libertad, tras su liberación en 1969, resultó ser la tragedia de muchas jóvenes mujeres que, sin saberlo, serían víctimas de un monstruo que se encontraba en el camino hacia un reinicio macabro. Su regreso al hogar de su madre, Clarnell, fue el catalizador que despertó las partes más oscuras de su psique, aunque se le consideró rehabilitado por las autoridades debido a su comportamiento y sus evaluaciones psicológicas. La verdad era que Kemper había mantenido sus impulsos violentos latentes durante toda su estancia en el hospital. La frustración y el resentimiento hacia su madre solo sirvieron para agravar la situación, llevando sus deseos de venganza a nuevas alturas.
Kemper comenzó a ofrecer aventones a autoestopistas, un comportamiento que de primeras parecía inocente y casi altruista. Aquel acto de amabilidad escondía una perversión de la cual él mismo no parecía ser consciente, pero que de manera inevitable lo empujaría hacia el abismo. Los aventones que ofreció durante los siguientes años fueron solo una fachada para lo que en realidad se estaba gestando: el deseo de controlar, torturar y matar. Las mujeres que él recogía no sabían que estaban subiendo a un coche conducido por un hombre cuya única intención era asesinarlas y mutilarlas. Las víctimas de Kemper no fueron meros accidentes o casualidades. Cada asesinato, cada mutilación y cada acto de necrofilia era el resultado de una necesidad profunda de control y venganza. Las mujeres que eligió como víctimas no solo fueron objeto de su ira, sino también de su trastorno mental, que había sido incubado desde su infancia y alimentado por el abuso y el abandono. Para Kemper, el asesinato y el abuso post-mortem eran una forma de restaurar el poder que sentía haber perdido. El caso de Edmund Kemper es un sombrío recordatorio de lo impredecible y perturbador que puede ser el comportamiento humano. A pesar de su apariencia de hombre educado, amable y de confianza, Kemper ocultaba una mente profundamente trastornada, impulsada por una sed insaciable de venganza y control. Su historia no solo destaca por la brutalidad de sus crímenes, sino también por la compleja psicología que los sustentaba. Kemper, con su inteligencia y habilidad para manipular, logró engañar a médicos, policías y expertos en criminología, y escapar de las consecuencias de sus crímenes por un tiempo, lo que hace su caso aún más inquietante. A lo largo de su vida, Kemper pasó de ser una víctima de abuso a un monstruo que se desquitó con quienes más lo necesitaban: sus víctimas, que eran a menudo jóvenes vulnerables, como su madre lo había sido para él. Su historia revela la terrible consecuencia de una infancia marcada por el abuso emocional y físico, y cómo esos traumas pueden incubar monstruos que acechan en la oscuridad. Hoy, el caso de Kemper sigue siendo uno de los más estudiados por criminólogos, psicólogos y expertos del FBI, quienes han utilizado su perfil para entender mejor la mente de los asesinos en serie y las complejidades detrás de sus motivaciones. Sin embargo, también deja una profunda reflexión: el monstruo más aterrador puede ser aquel que no muestra señales evidentes de su verdadera naturaleza. La historia de Kemper es, en última instancia, un llamado a reconocer las señales de alerta en el comportamiento humano y a estar conscientes de lo que se oculta detrás de una fachada. La verdadera maldad no siempre es visible a simple vista, y a veces puede estar más cerca de lo que imaginamos.